Yo soy María Gemma Escalona, residente de tercer año de geriatría y junto con Natalia Sánchez, mi compañera residente de enfermería de geriatría, vamos a hablar de un tema un poco complejo que sobre todo aparece o estamos más sensibilizados en algunos servicios como es el servicio de geriatría. Y bueno, vamos a seguir un poco la organización que vemos a continuación, empezando por conceptos básicos y cosillas más básicas para entender un poco toda la sesión. Vale, en primer lugar, vengo a dar un poquito del concepto de cuidar, que parte del término latino de cogitare, que significa pensar, y la definición de cuidar se define como poner atención a algo o a alguien, en este caso a alguien que está limitado, que ejerce de paciente y que por algún motivo necesita un cuidado, ¿vale? Los motivos por los que este paciente o esta persona requiere un cuidado es una lista muy larga y puede ser desde enfermedades que aparecen a principios de la vida, como malformaciones congénitas, parálisis cerebrales, o motivos que aparecen a lo largo del crecimiento, como pueden ser adicción a sustancias tóxicas, trastornos psiquiátricos, trastornos cardíacos, o como aparece ya en la población que nos compete en geriatría, la población más envejecida, más bien enfermedades neurodegenerativas y enfermedades crónicas que requieren un cuidado en especial. En cuanto al concepto del síndrome del cuidador, se trata de un concepto bastante complejo, ¿vale? Y en general es una entidad infradiagnosticada que se pasa muchas veces por alto en la práctica clínica y por lo tanto su prevalencia está infraestimada. Y una de las causas por las que esto puede suceder es porque hay un problema en la definición. Es un concepto bastante complejo, bastante ambiguo y dentro de la literatura médica hay una ausencia de consistencia en cuanto a la definición. Incluso hay un uso intercambiable con otros términos que nos podrían llevar al error de entender a lo que nos queremos referir. Por ejemplo, en la literatura médica lo definen como el caregiver burden, definiendo la carga como todo lo que se echa a la espalda del cuidador a la hora de ejercer el cuidado. Por lo tanto, habría que hacer un análisis de este concepto para entender bien lo que queremos referirnos con el síndrome del cuidador y la carga del cuidador y así hacer fomento y concienciación sobre lo que sufren estos cuidadores. En el 2020, Zulio y otros autores hicieron un análisis de este concepto, comenzando haciendo un recuerdo histórico, comenzando por quien propuso por primera vez el concepto de carga, que fue en el año 66 por Koenig y otros autores. Y lo define más bien como un concepto o una entidad que abarca tanto aspectos subjetivos como objetivos. Subjetivos como sentimientos y experiencias vividas por el cuidador y objetivos que son las actuaciones ya físicas y objetivables que ejerce el cuidador a la hora de prestarle cuidado a la persona dependiente. Más adelante, en los años 80, Zarit y otros autores consideran la carga como el grado en el que los cuidadores perciben su salud física, emocional, vida social y estado financiero como el resultado de cuidar, desde un punto de vista más particular y sobre todo menos objetivo. Ya en la década de los 90, Collins se atreve a delimitar la carga del cuidador como un conjunto de dolor psicológico, problemas físicos de salud, estrés social y financiero, disfunción de las relaciones familiares y sensación de inquietud y otros resultados negativos que surgen de ejercer el cuidado. Y Nick Boer, a finales de la década de los 90, le parece más bien que este concepto es multidimensional y que abarca tanto aspectos negativos como positivos. De todas formas, lo que es el término carga, dentro de la carga del cuidador y dentro del diccionario de la lengua española y de otros diccionarios internacionales, se define como algo más bien con un concepto, con un aspecto más bien negativo, que supone una preocupación, una dificultad de un trabajo duro que surge de hacer algo, en este caso, del cuidado. Y se ha visto en este análisis el concepto que el síndrome del cuidador y la carga del cuidador tienen unas características que lo determinan, que se pueden resumir en 3 aspectos que vimos a continuación, que son la autopercepción que tiene el cuidador a la hora de ejercer el cuidado, de estrés, de emociones negativas, de ansiedad. Como digo a continuación, es un estrés que además afecta a varios aspectos de su vida, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, financiero y social, y que además se prolonga en el tiempo, y no de una forma estática, sino que va evolucionando de forma dinámica a medida que va evolucionando la enfermedad de la persona que estamos cuidando. Y de esta manera, los autores en este artículo
definen esta carga del cuidador como el nivel de estrés heterogéneo y multidimensional que es percibido por a causa del acto de cuidar a un familiar o un ser querido a lo largo del tiempo. En cuanto a la epidemiología, se ha estimado que cerca del 90% de los cuidados que se ejercen a largo plazo en domicilio en la población adulta se lleva a cabo por cuidadores informales o familiares que no reciben ningún tipo de compensación económica por ello. Incluso en el 2009 se calculó que cerca de 66 millones de personas sin ningún tipo de entrenamiento ejercían cuidados a personas dependientes, tanto niños como adultos, siendo el 60% personas que se dedicaban sobre todo al cuidado de personas adultas. Y en términos económicos se ha visto que este cuidado informal tiene un impacto económico muchísimo mayor del que ejercería profesionales entrenados y centros especializados en ejercer el cuidado, calculándose que anualmente en Estados Unidos significa cerca de 55.000 euros anuales por paciente, lo cual no es poca cosa. Y así un poquito para entender un poco la epidemiología, sabemos que el aumento de la población envejecida aumenta también la prevalencia de enfermedades crónicas que requieren un cuidado en especial, y junto con el déficit de un apoyo formal al cuidador, aumenta la prevalencia del síndrome del cuidador. Y en muchos casos el cuidador que suele ser la primera cara que nos enfrentamos a la hora de atender un paciente pluripatológico y complejo, se siente desamparado y desatendido por el sistema sanitario y por los especialistas. En cuanto a la epidemiología, también en cuanto al riesgo de padecer el síndrome del cuidador, se ha visto que no todo el mundo tiene el mismo riesgo de padecerlo, sino que hay algunas características o factores que aumentan el riesgo de padecerlo, como por ejemplo el sexo femenino, la escasa formación o la nula formación académica, la convivencia con el paciente o la persona que recibe los cuidados, las relaciones estrechas a nivel social, sobre todo si es una relación matrimonial o de pareja, el aislamiento social, el estrés monetario o la inestabilidad financiera, la existencia previamente de alteraciones a nivel afectivo o a nivel emocional, como pueden ser trastornos depresivos, el tiempo cuidado. Se ha visto que cuantas más horas se ejerce el cuidado, más riesgo hay de padecer el síndrome del cuidador, y sobre todo la inexistencia de elección a la hora de elegir quién va a ser el cuidador, que normalmente son personas que tienen una relación estrecha con el paciente que necesita los cuidados y asumen el cuidado pero sin realmente elegirlo de por sí. Y por lo tanto todo esto en conjunto aumentaría el riesgo de padecer el síndrome del cuidador. Lo cual, si una vez en nuestras consultas o a la hora de valorar un paciente vemos que el cuidador presenta varios factores de riesgo, debería hacernos saltar algunas alarmas, sobre todo porque a lo mejor también requiere nuestra atención. Porque sumado a esto, a todo el estrés que le genera el cuidado, un cuidador ejerce otros roles en su vida diaria, no solamente de cuidador, sino también de padre, de trabajador de cierta empresa, de familiar de otras familias, y por lo tanto tiene que acarrear más responsabilidades aparte del cuidado, lo que también le genera su estrés a diario. En cuanto a la clínica o manifestaciones que se generan de esta carga del cuidador y lo que llamamos como síndrome del cuidador, se ve que son, como se puede presuponer, consecuencias del cuidado, que se caracterizan sobre todo por un déficit o una disminución de la provisión del cuidado y la calidad del cuidado, un deterioro de la calidad de vida de la persona que ejerce el cuidado, sobre todo porque suele desatender su propia salud para dedicar el tiempo y su atención a cuidar a la otra persona, lo cual aumenta el impacto sobre su propia salud. Y estas tres condiciones, digamos que funcionan también como factores predisponentes o de retroalimentación positiva para aumentar la carga del cuidador. Que entraría como una pescadilla que se muerde la cola, en que si aumenta la carga del cuidador, aumentan estas tres condiciones y aumenta lo que sería la progresión o riesgo de manifestar el síndrome del cuidador. Se ha visto que el síndrome del cuidador y el aumento de la carga del cuidador se ha identificado como un predictor independiente de la mortalidad y que ha aumentado el 63% de riesgo de muerte en los cuidadores, y que las manifestaciones se pueden organizar sobre todo en tres aspectos importantes, que serían el orgánico, el emocional y el social. En el orgánico, lo más prevalente que se suele ver es hipertensión, insomnio, deprivación del sueño,
Y en cuanto a nivel emocional, se ha visto que aumentan los trastornos a nivel afectivos, la ansiedad, síntomas depresivos, incluso la ideación suicida con algunas tentativas de suicidio. En el plano social hay un deterioro muy significativo en sus relaciones sociales y sobre todo dentro de su propia familia y con respecto al cuidado o a la persona que está recibiendo el cuidado. Y también disminuyen o se deterioran las actividades sociales fuera del cuidado. Vale, en cuanto al diagnóstico, a continuación va a hablar mi compañera Natalia sobre un poquito la evaluación y las escalas que se utilizan en los enfermeros. Bueno, bos días, como xa explicou a miña compañeira Gem, eu voume centrar no proceso de detección destacar que o contacto estreito de enfermería co paciente, sobre todo dende servicios como atención primaria, nos coloca nunha situación privilexiada tanto para detectar de maneira precoz problemas de dependencia como para facer un seguimento activo dos pacientes dependientes e das súas familias. E para iso contamos con un gran aliado que son as escalas de valoración que nos aproximan á detección de problemas. Para coñecer a percepción subxectiva de sobrecarga do cuidador, contamos coa escala de Zari, que está validada no noso medio e é ampliamente utilizada. Consiste nun cuestionario administrado, é dicir, que o propio enquisado o cumplimenta. Consta de 22 preguntas, puntuables de 1 a 5, en función da experiencia persoal de cada persoa, sendo un nunca e 5 casi sempre. Ao longo de todo o test, afóndase na área física, na mental, na social, na económica, a través de preguntas como, por exemplo, se pensa que a súa saúde empeorou por coidar do seu familiar, se cree que podería facelo mellor, ou se a súa vida social, persoal, familiar se viu afectada negativamente. As puntuacións finais tradúcense en menor ou igual a 46 ausencia de sobrecarga, entre 47 e 55 sobrecarga lixeira, e maior ou igual a 56 sobrecarga intensa. Ante unha ausencia de sobrecarga, a actitude a seguir vai encaminhada á prevención e empoderamento do cuidador. Imos facer instruir en cuidados para que unha vez teña que prestalos sexan da maior calidade e con seguridade, fomentar o autocuidado e promover o contacto social. Está demostrado os beneficios de participar en grupos de apoio. A nivel psicolóxico e emocional diminuen os pensamentos e sentimentos negativos e ademais aumenta o autocoñecemento persoal porque compartir experiencias é moi beneficioso para este tipo de persoas. E unha vez establecido o diagnóstico de sobrecarga, importante decir que dentro dos diagnósticos que acolle a NANDA, que son os diagnósticos enfermeiros creados pola Asociación Americana de Enfermería, aparece un que fai alusión á sobrecarga do cuidador principal, definindo como a dificultade para desempeñar o papel de cuidador da familia. Contar cun diagnóstico enfermeiro vai nos permitir crear un plan de cuidados que poderemos aplicar nas sucesivas visitas domiciliarias. Entre os obxectivos e intervencións principais atopamos apoio ao cuidador principal, que conseguiremos determinando o seu nivel de coñecemento, explicando o proceso natural da enfermidade do seu familiar e incidindo na ensinanza de procedementos e tratamentos oportunos en cada caso. Tamén proporcionando un seguimento tanto ao paciente como ao cuidador a través de visitas domiciliarias programadas e consultas telefónicas a demanda. E informando das prestacións sociosanitarias disponibles co fin de aumentar os sistemas de apoio. Contamos con centros de día, axuda a domicilio. O segundo obxectivo é fomentar a implicación familiar, identificando a capacidade de outros familiares para que os cuidados sexan compartidos. E, por último, prestar apoio emocional. É moi importante levar a cabo unha escoita activa, facilitarlle ao cuidador a expresión das súas emocións e axudarlle a identificalas e a entendelas, proporcionar axuda na toma de decisións, educar en técnicas de manexo do estrés e, por último, destacar que a terapia de apoio grupal tamén é beneficiosa unha vez está establecido o diagnóstico de sobrecarga. Vale, como ha ido introduciendo un poco Natalia, el tratamiento o el abordaje del síndrome del cuidador es un tratamiento realmente inespecífico, ya que se ha visto que cada cuidador tiene sus propias condiciones, sobre todo especializadas en la enfermedad que está sufriendo la persona que está cuidando, y por lo tanto debería seguir un plano más bien transversal, haciendo en primer lugar un análisis del modelo de proceso de estrés que está siguiendo este cuidador,
conocer las características que tiene este cuidador, su trabajo, la edad que tiene, las condiciones a nivel social que tiene, ver si tiene mecanismos o no de afrontamiento del estrés y sobre todo si tiene un autorreconocimiento de que está sufriendo un estrés, un mecanismo de autocompasión, sabiendo que no es perfecto para realizar este cuidado. Este abordaje tiene que ser de forma multidisciplinaria, no solamente por un equipo médico conformado por especialistas, por médicos generales, por enfermería, sino también que se lleve a cabo por psicología clínica y por la parte del trabajo social, ya que como hemos visto y como he repetido durante toda la sesión, el síndrome del cuidador afecta a casi todos los aspectos de la vida diaria del cuidador, a la salud física, a la salud mental, a la situación económica y a la situación social. Y digamos que en conjunto la suma de estos tres pasos, bueno, de estas tres características, análisis, un abordaje multidisciplinar y multidimensional, haría que este tratamiento sea individualizado y personalizado en cada caso en particular. Existen varios metaanálisis a la hora de ver qué intervenciones han sido provechosas o tienen algún beneficio a la hora de aligerar la carga o de aligerar lo que es las manifestaciones del síndrome del cuidador, pero sobre todo son intervenciones muy heterogéneas, muy variadas, como vemos en la diapositiva y como ha dicho Natalia antes, que digamos que se centran en diferentes problemas que surgen a la hora de cuidar a la persona. Algunas vienen de la propia educación, del propio entrenamiento del cuidado centrado en la enfermedad que tiene la persona que están cuidando, algunas intervenciones psicosociales, también por ejemplo dentro de la geriatría, que vemos sobre todo en pacientes que tienen deterioro cognitivo y alteraciones a nivel psicoconductual que afectan muchísimo a la carga del cuidador, que algún ajuste pequeño de su medicación puede llevar a controlar esas alteraciones y así también aligerar bastante la carga. Y en otros aspectos, por ejemplo, la propia evaluación de la carga o también la reconfiguración cognitiva de la medición de la carga, nos puede llevar a aligerar un poquito la carga y a su vez las manifestaciones del síndrome del cuidador. Y algunas intervenciones prácticas, como ha ido también introduciendo Natalia haciendo el diagnóstico, que podemos hacer de forma diaria, es por ejemplo animar al cuidador a funcionar como un miembro más del equipo, animándolo a que se abra, a que haga una escucha activa de sus problemas, de las necesidades concretas que tiene a la hora de ejercer el cuidado, a animar también al cuidador a mejorar su autocuidado, a velar por su salud, sobre todo porque en muchas ocasiones suelen ser personas que tienen patologías también crónicas, tienen tratamientos bastante complejos y que también tienen sus propias consultas. Y, por ejemplo, el hacer un trámite administrativo de poner las consultas tanto de la persona que está siendo cuidada como del cuidador el mismo día ya aligera bastante la carga a la hora de organizarse para venir al hospital. Y, por último, educar y proveer de información, ya que se ha visto que es beneficioso para el cuidado y para el propio cuidador que conocer un poco la enfermedad de la persona que está cuidando, entrenarse en los aspectos más técnicos y más concretos a la hora de ejercer el cuidado para cubrir las necesidades concretas de la enfermedad, pues aligera bastante la carga. También la información es muy importante, ya que ya que en muchas ocasiones los cuidadores no saben que tienen algunos programas de asistencia compartida con el hospital, consultas telefónicas a distancia, como ha dicho Natalia, incluso consultas dentro del propio domicilio, hospitalización de día. Y también la información sobre ayudas, subvenciones sociales por parte del Estado e incluso mecanismos de cuidado de respiro como son los centros de día y los cuidadores más formales también a nivel público. Y las propias residencias aligeran también bastante lo que es la carga del cuidador. Por último, para resumir un poco todo lo que hemos dicho en esta sesión, lo he resumido en las siguientes conclusiones. Bueno, el síndrome del cuidador y la carga del cuidador son una entidad infraestimada, sobre que se pasa muchas veces por alto, y puede ser debido a que tiene un concepto, como ya he dicho, un poco ambiguo, que ha requerido un análisis y que hoy podríamos definir como el nivel de estrés heterogéneo que es percibido por el cuidador a causa del acto de cuidar. La mayoría de los cuidadores son informales y no están preparados para ejercer el cuidado y por lo tanto están más susceptibles a padecer el síndrome del cuidador debido a la falta de un apoyo formal por parte del sistema.
se manifiesta sobre todo con un deterioro de la calidad de vida del cuidador y de la calidad de cuidados prestados a la persona que necesita unos cuidados especiales, y tiene un impacto orgánico, emocional y social que eleva su mortalidad y a la vez tiene un impacto económico global bastante importante. Se detecta y se evalúa sobre todo mediante la escala de Harris y requiere un abordaje analítico, multidimensional y multidisciplinario que nos permitiría hacer un tratamiento personalizado y individualizado en cada uno de los casos. Y bueno, como he visto sobre todo a la hora de preparar la sección, hay muy poca literatura al respecto y por lo tanto una mayor investigación, un mayor estudio de todo lo que implica el síndrome del cuidador podría llevarnos sobre todo a concienciar más de su existencia y desarrollar mejores técnicas para llevarlo, tratarlo y disminuir su prevalencia. Y ya está, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y si alguien tiene alguna preguntilla, pues intentaremos resolver. Muy bien, Gemma. Un comentario que desde el punto de vista práctico me parece importante resaltar el impacto de la carga de cuidado en el entorno familiar. Y ahí comentar que el sexo femenino no es un riesgo per se, sino que las mujeres han sido las cuidadoras de toda la vida y pese a la incorporación de la mujer en el mundo laboral han seguido asumiendo en la mayoría de los casos la carga del cuidado de los pacientes de la familia, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces te vienen pacientes que la cuidadora es la nuera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo creo que estamos avanzando mucho hacia ese camino, pero es fundamental, porque todos esos recursos que has comentado son necesarios también, pero sabemos que vivimos en una época donde los recursos formales son bastante escasos para la carga de la sociedad, de pacientes deficientes y tal. Entonces, otro aspecto pues, es repartir esa carga del cuidador entre todos los familiares y eso queda muy bueno. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además que he visto a la hora de hacer toda la sesión que la mayoría de los estudios que se han hecho sobre el síndrome del cuidador y de la carga del cuidador es pacientes mayores que tienen a su pareja, a su mujer de 80 años cuidando de ellos y que en muchos casos son pacientes también pluripatológicos y eso suelen ser las parejas o las hijas y personas sobre todo que tienen el sexo femenino como algo circunstancial. Y sí que a lo mejor la mayor implicación, a lo mejor información a la familia de que mira, esta persona está cargando con todo esto, a lo mejor tú puedes llevarlo a las consultas, tú puedes ayudarle un poquito a organizar el tratamiento para que esta persona también pueda vivir su vida, también podría eso aligerar bastante la carga, estoy de acuerdo. Nada más, pues muchísimas gracias.